buenas noches a todo el mundo. Comenzamos aquí el directo. Bienvenida, Marusa. Muchas Con muchas gracias. ganas de hacer este directo contigo de hoy lunes. Y bueno, para quien no te conozca, pues Marusa es psicóloga con muchísimos años de experiencia, más de 36 años de trabajo y bueno, ella tiene la consulta en Barcelona y también atiende y trabaja de manera online. Y bueno, es creadora, directora y formadora del método SHEK, la técnica que ayuda a resolver situaciones difíciles y muy estresantes en muy poco tiempo, que es sobre todo de lo que vamos a compartir hoy aquí. Y bueno, aparte de todo esto, Marusa tiene muchísima experiencia y formación también en trauma, en MDR, Brain Spotting. Bueno, colabora con la Universidad también de Barcelona y bueno, qué decir, ¿no? Yo para mí, Marusa es una de mis grandes maestras, soy súper fiel de la técnica y de tu método de trabajo, ¿no? Así que bienvenida. Muchas gracias. Con tan buena bienvenida da gusto, oye. Muy bien. Yo encantada de estar aquí con vosotros. Además, he visto bastante personas que conozco, que también saludo, a los que conozco y a los que no conozco. Yo, bueno, y encantada de estar de nuevo por aquí. Genial, Marusa. Pues mira, es verdad que vamos a hablar de tu forma de trabajo, pero me gustaría conocer con tu amplia experiencia, poder también un poco explicar aquí para que las personas también lo puedan comprender, porque hay psicólogos y no psicólogos, eh, cómo nos impacta a nosotras cuando vivimos un trauma, cuando vivimos una situación altamente estresante en nuestro cerebro, ¿no? En nuestro sistema nervioso. ¿Qué es lo que sucede? Si nos puedes explicar. Claro, sí. A ver, nosotros tenemos que pensar que todo el malestar que tenemos, el origen tiene que ver con situaciones que antes no hemos vivido bien o no se han resuelto o no nos han ayudado a resolver o no nos han dado lo que necesitábamos de niños. O sea que esos traumas que hablamos no todos son actuales. La mayor parte del malestar y la mayor parte de los traumas que hemos vivido se han originado en etapas muy tempranas, normalmente preverbales, que quiere decir en los 3 primeros años de vida. ¿eh? Entonces, no es solamente lo que nos ha pasado, sino cuando hemos sido niños, también lo que no nos han dado, lo que no hemos tenido. Eso también es importante. Entonces, cuando hay una situación impactante, lo que va a suceder en nuestro cerebro es que la va a vivir desde una parte de él, sobre todo, ¿no? Se va a poner en marcha la parte más primitiva, la parte que nos va a estar, dijéramos, para defendernos. A mí me gusta explicar el cerebro como en la mano. Creo que los que me conocéis ya sabéis que el cerebro, la mano siempre la tengo yo para explicar el cerebro. Entonces, lo voy a explicar de una manera muy, muy sencilla para que lo podamos entender. Si pensamos que este es nuestro cerebro, MacLean decía que le llamaba el cerebro 3 en 1, el tri-1, ¿no? Donde la primera parte, esta parte de aquí, es la parte más primitiva, tiene que ver con lo más inconsciente. Es una parte que va a estar siempre en alerta y siempre al tanto para protegernos. Es una parte súper inconsciente. Nosotros no hacemos nada. Es esa parte la que se va a poner en marcha cuando sucede algo. Es decir, si ahora hubiese un terremoto, pues lo que vamos a hacer, lo que haríamos es, de una manera inconsciente, protegernos. Nadie estaría escuchando a Marusa porque Marusa tampoco hablaría. Estaríamos todos intentando protegernos, ¿no? Bien, esa es la parte que llamábamos reptiliana. Luego vendría otra parte, que es la parte de aquí, que llamamos el límbico, o también le llaman el cerebro reptiliano, el cerebro mamífero, perdón, que es el que compartimos con los mamíferos. Y aquí ya hay una zona que se llama la amígdala, que tiene que ver con las emociones, que esta parte, siempre que hay una emoción mal llamada negativa, porque estas emociones que llamamos negativas son emociones que nos van también a ayudar. Lo que pasa que cuando esas emociones están demasiado en nosotros sin resolver, nos produce malestar, ¿no? Pero en cuanto nuestro cerebro detecta una de esas emociones, esta parte se va a activar. Y cuando esta parte se activa, también se pondrá en marcha esta parte.
que es lo que va a hacer, sería pues defendernos, ponernos en marcha o buscar la manera de protegernos. Y luego sería una tercera parte, que es nuestro cerebro cortical, que está dividido en dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Este derecho está muy relacionado con toda esta parte primitiva, está muy relacionado. Es decir, en cuanto pasa algo que detecta que ha habido una situación que nos desborda, toda esta parte al final se pondrá en marcha. Y esta parte es la más evolucionada y, esta tiene que ver muchísimo con el lenguaje. Esta parte veremos que cuando hay un trauma es una parte de nuestro cerebro que se desactiva bastante. Es un poquito más complicado todo, pero creo que con esta pincelada lo podemos entender. Entonces, cuando algo, vamos a pensar que sufrimos un abuso, sufrimos una violación, sufrimos que alguien nos pega una bronca o un accidente, ¿no? Eso serían pues lo que nosotros llamamos trauma con T grande. La palabra trauma no me emociona, no me gusta. Es una palabra que no la utilizo demasiado, sí, pero creo que más o menos la conocemos. Entonces hay traumas grandes y hay traumas chiquititos, porque hay cositas que nos van sucediendo, que se van sumando o que hemos vivido o que no hemos vivido, como decíamos antes. No nos han abrazado, no nos han besado, no nos han atendido. Entonces también son traumitas que se van uniendo y formando también al final un malestar en la persona, ¿no? Pero vamos a hablar, estos traumas, por ejemplo, hay un accidente, entonces mi sistema a través del hemisferio derecho va a detectar esa situación. Entonces lo que va a hacer automáticamente es que todo mi cerebro se va a poner en marcha para poderme defender. Mi cerebro no sabe si lo que tengo delante es un camión, no sabe si es el jefe que me está pegando bronca, no sabe si me están atracando o no sabe si es un león. Y va a actuar igual. Es decir, si fuese un león, ¿qué haríamos? Posiblemente la mayor parte nos quedaríamos paralizados, correríamos. No creo que nadie fuese a defender, a atacar, creo que no, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Y para que nuestro cuerpo corra, necesitamos que se ponga, que pase algo en nuestro cuerpo para que pueda correr. Es decir, que se segreguen una serie de sustancias para que ayuden a mi cuerpo a correr, que haya más oxígeno en mis extremidades, que mi corazón vaya muchísimo más rápido, ¿no? Y, bueno, una serie de cositas que van a suceder, que es lo que nosotros más adelante diremos, uy, me siento mal, o tengo el corazón acelerado. Y luego, más adelante, cuando veamos que se va disparando, le llamaremos ansiedad, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, lo que va a suceder es esto. Y lo que en ese momento sucede es una desconexión entre esta parte del cerebro derecha-izquierda y esta parte que piensa, que razona y que decide con toda esta. Por lo tanto, va a ser bastante impulsivo. Cuando algo suceda, normalmente lo que voy a hacer es, imagínate que si te viene un coche encima, inconscientemente vas a dar un volantazo, no vas a pensar. Y posiblemente eso te pueda salvar la vida, ¿eh? Entonces, esa primera parte del trauma, nosotros le llamamos incredulidad, ¿no? Mientras la incredulidad existe, quiere decir que no puedo conectar. Cuando yo estoy conectada con ese dolor, con ese recuerdo de lo que me ha sucedido, en ese momento hay dijéramos, esas vías, esas autopistas, esas carreteras que decimos que unen una información de un lado de nuestro cerebro con otra, van a estar colapsadas. Con lo cual no voy a poder acceder a esos recursos, esas habilidades que tengo en esta parte de aquí, ¿no? No podré a lo mejor empatizar, no podré a lo mejor encontrar el modo de actuar, ¿no? Entonces, siempre decimos en método Sheck, sobre todo, que mientras esta incredulidad persista, no podemos resolver el trauma. Muchas veces hemos visto personas, ¿no?, que se ha muerto alguien y tú les ves y le dices, Manolita, ¿qué te ha pasado que te veo tan mal? Y te dice, pues se ha muerto mi padre. Y dice, ostras, ¿cómo lo siento? Por lo bien que os llevabais, qué malo debe estar pasando. Bueno, entonces a Manolita la vemos al cabo de 6 meses y Manolita está igual de mal. Pero entendemos, porque han pasado solo 6 meses. Bien, ha pasado un año y Manolita la vemos y está igual de mal. Y bueno, hay quien dice que el duelo dura un año. Yo creo que no, pero como lo dicen, pues parece que Manolita puede estar mal. Pero han pasado 5 años, Manolita sigue mal. Y han pasado 10 años y al final Manolita viene a la consulta porque dice,
qué pesada es la gente. Todo el mundo me dice que está, ¿que no se dan cuenta que es mi padre el que murió? Claro, ¿qué pasa, Manolita? Pues que está en incredulidad y no ha podido solucionar este dolor, no ha podido solucionar este trauma. Entonces, nosotros tenemos muchos traumas, incluso de épocas de embarazo, sin resolver, están en incredulidad. Mientras estos no se resuelvan, el trauma no se resuelve. Y lo bueno que tiene el método Sheck es que en minutos resolvemos esta primera fase del duelo, del trauma, de la pérdida, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ya conexiones y luego habrá otras segundas partes del protocolo donde ya vamos a ir procesando con mucha rapidez y, y resolviendo. O sea que en Como realidad... ha entrado Dime. como en shock, ¿no? Y por más que pueda pasar el tiempo o incluso los años, porque esto es importante, ¿no? Remarcar, a veces la Sí, sí, persona sí, no avanza, ¿no? A veces claro. O sea, no mientras... avanza en los estados. Exactamente. Mientras estemos en shock, que es la primera fase del trauma, que es la que llamamos incredulidad, no lo vamos a resolver. ¿No? Puede pasar un minuto. O sea, tú imagínate que vas por la calle, ¿no? Y vas tan tranquila y tu hermana te hace ¡uh! Lo primero que haces es te giras y el instinto es decirle pues una palabrota. ¡Oh, que no, que! Y esto es porque tú has generado toda aquella energía para correr y la tienes que echar de alguna manera. Y entonces dices, ¡oh, qué tonta eres! ¿O qué esto me has dado? ¿Qué? O sea, la sacamos de alguna manera. Bien, ha habido esa primera fase, ha habido un shock, pero a los minutos, a segundos, has vuelto a reconectar todo. Es decir, ya no estás en shock. Y al cabo de un rato ni te acuerdas lo que ha pasado. Lo has resuelto. Pero sí que otras situaciones más importantes, lo que va a suceder es que esta parte de shock, esta parte de incredulidad, no se ha resuelto. Y vamos a estar sufriendo sin resolver. Y yo recuerdo, claro, me decías 36 años, ya son 40 de profesión, ¿eh? Que se dice pronto, ¿no? Desde el año 82, sí. Digo, me parece que ya vamos por, o 41, ya desde el 82, ¿no? Entonces, claro, tú te vas dando cuenta que a lo largo de todo el tema de la profesión, yo recuerdo cuando empecé también desde una parte más analítica y decías, ostras, es que veías que costaba mucho ayudar al paciente a procesar un tema, ¿no? Y claro, luego te das cuenta que hablando, solamente hablando, no se resuelve. Entonces, ahora tenemos técnicas que nos ayudan a trabajar igual que el trabajo del cerebro. Es decir, ayudamos a nuestro cerebro a que procese con mucha rapidez, con mucha amabilidad, estas situaciones que no están resueltas. Es que las terapias verbales, lo que ocurre un poco que trabaja desde hemisferio izquierdo, ¿no? Todo lo que es expresar, hablar, recordar, que muchas veces te dicen que es bueno hablar, que es bueno Uh expresar, pero también -huh. para retraumatizar, por ejemplo, en el caso del duelo de la señora, porque yo he tenido muchos casos de duelo de ese tipo, de personas que están en una negación años y que además es que no, es que han pasado 5 años, pero es como si se hubiera muerto ayer, ¿no? Esto también es clave de cuando una persona está en trauma, que está En viviendo incredulidad. un pasado perpetuo, ¿no? Ahí como en esa misma escena, ¿no? Como que no avanza con su vida, con esa incredulidad. Y a mí me Sí, parece y es que además es lo que tú comentas. Es tan sencillo solucionarlo. Claro, en épocas, en el siglo pasado casi, porque de alguna manera no lo conocíamos. Y entonces en psicología íbamos trabajando como hemos podido y entonces intentando al paciente ayudarle y a darle herramientas, ¿no? Pero en estas técnicas que deben llevar, yo creo que MDR ya debe llevar unos 25 años, no sé si más, que es la madre de todas estas ciencias que trabajan de este modo. Claro, ya tenemos muchas herramientas, está MDR, está, bueno, método Sheck, claro, está Brain Spotting, interacción de ciclo vital. Yo ahora me estoy formando con Fran Callaghan, bueno, de Inglaterra, y todavía está aportando todavía más información, ¿no? De cómo todavía incluso tenemos que trabajar desde el tallo cerebral, o sea, porque el trauma está fijado en el cuerpo y tenemos que ir desde el cuerpo, no desde el habla, sino desde el cuerpo a terminar de procesar, ¿no? Entonces,
Yo creo que lo que es importante es que las personas nos podemos dar cuenta que hay técnicas mucho más amables y muy rápidas para poder procesar todo este dolor. Que luego el hablar, cuando ya tengamos esas carreteras que ya conectan bien nuestros hemisferios cerebrales para esta situación, entonces el hablar, el tener recursos, el entender, el comprender, pues es maravilloso, ¿no? Pero primero hay que trabajar estas situaciones. Cualquier cuestión. Claro, y fíjate si es fácil saber si una persona está en incredulidad, ¿no? Por ejemplo, a esta persona que decíamos, tú le dices, a ver, Manolita, tápate un ojo. Y le preguntas, ¿puedes creer que tu padre ha muerto? Y Manolita te contestará sí o no. Si te contesta que se lo puede creer, le dices, Manolita, ¿puedes creer que tu padre ha muerto? Y si te Ya. contesta que sí, que no te lo contestará, es que ha superado esta fase. Pero seguramente Manolita te dirá en uno de los hemisferios, uno de los ojos, te dirá, no me lo puedo creer. Sí. Así de Esto, muchas sencillo es. esto puede ser que muchas personas no lo comprendan, esto que estás diciendo ahora, porque es tan simple además que puede ser conocido, Sí, ¿no? Y tiene que ver con, un sí, poco lo que es la propia técnica, ¿no? En lo que consiste y la forma de trabajar método SHEK, porque entiende desde los propios la activación de los hemisferios cerebrales, ¿no? Y que también en función de qué ojo nos podamos tapar, estamos activando una zona u otra un hemisferio del... cerebral u otro. Y es que no solamente es activación cerebral, sino es que bueno, no solamente hemisférica, sino que hacemos una activación cerebral. Porque al hacer esta activación hemisférica, que todas las técnicas, MDR, Brain Spotting, todas las que conocemos, van haciendo esta alternancia de un hemisferio y del otro, o sea, de un hemisferio así activo uno, así activo el otro. Siempre se hace esto porque es el modo que tiene nuestro cerebro de procesar una información, ¿no? Entonces, en método Sheck trabajamos a través de esta luz, ¿no? Y cuando tapamos un ojo, activamos un hemisferio. Cuando tapamos el otro, activamos el otro. Entonces, las personas que nos están escuchando pueden pensar en una situación que les duela y verán cómo cuando viven esa situación, cuando la sienten de un modo muy diferente cuando la ven desde un hemisferio que cuando la ven desde el otro. La viven, más que es la vive, la siento, ¿no? Y la mayor parte de personas notan ya bastante diferencia. Entonces, son técnicas que en una sesión avanzas, pues, la muchas sesiones de terapia. sesión. Sí, sí, Y sí. concretas cuando yo mi experiencia, cuando no hay que ir hacia atrás, ¿no? Como tú decías antes, cuando tenemos un síntoma o hay ansiedad o hay emociones muy fuertes que reflejan experiencias anteriores, que esas experiencias anteriores pues suelen venir de la infancia, ¿no? Entonces eso es otro protocolo que también se activa, pero cuando son situaciones concretas como accidente de coche, un impacto de una mala noticia, una Duelos. de duelo, es algo muy rápido porque, a ver, obviamente la experiencia emocional de tristeza, no quiero eso como quitarle peso, eso la persona lo tiene que hacer, lo tiene que elaborar, pero toda esa angustia, todo ese rechazo, ¿no? A vivir lo que estás viviendo, esos síntomas sí, te incapacitan completamente. Totalmente, Al totalmente. esa escena, trabajándola con el método SHEK que utilizas con unas gafas y con el esquema de protocolo de Marusa, es que se va, es que la gente a mí me ha dicho, he tenido pacientes, pero algunas como, esto es magia, como Sí. muchos lo viven de una manera absolutamente diferente en un ojo que en otro, ¿no? Que esto yo siempre lo he dicho, ¿no? Digo, será a lo mejor el hemisferio derecho el que está como el que se ve. Hay personas que lo ven muy difuso en uno, con mucho malestar, y ahora en otro lo ven como muy claro. Entonces esto la gente se sorprende mucho y yo siempre digo, no es magia, es neurociencia, ¿sabes? Eso es muy importante. A mí también me dicen, pero esto es magia, ¿qué me estás haciendo? No, esto es neurociencia, es tu cerebro que está procesando, porque tu proceso, tu cerebro sabe procesarlo, lo que pasa es que se ha bloqueado, ¿no? Esto que comentabas antes, yo también lo explico de una manera para que se pueda entender lo que es la vida y qué es funcionar a través del trauma, ¿no? Bueno, el trauma, traumita o situación que nos impacta, como lo queríamos llamar, ¿no?
Yo muchas veces lo explico y digo que vamos a imaginar que tenemos una campana transparente, ¿no? Entonces, a través de la campana transparente, yo puedo ver la vida, pero con una claridad increíble, lo veo todo, todo. Pero en la vida pasan cosas de dentro que me molestan y ¡fua! Salen y me van manchando la campana, ¿vale? Y fuera también pasan cosas que me molestan, que me hacen sufrir y ¿ve? Me va manchando la campana, me la va manchando, me la va manchando. Es decir, desde fuera se mancha y desde dentro también. Vale, entonces imaginaros ya que tengo la pantalla o la campana bastante sucia. ¿Cómo veo yo a través de una campana sucia? Pues a lo mejor voy mirando y aquí tengo un trocito que puedo ver bien, pero este trocito, pero aquí no veo nada, o sea, todo esto me lo pierdo. Y aquí lo veo distorsionado. Ha sido la Claro, vida a través del trauma. Entonces, claro, me puedo enfadar con Pepito, me puedo enfadar con Juanito, porque la visión que tengo de la vida no es la misma que tiene Juanito. Y muchas veces es porque lo veo de una manera distorsionada, lo veo a través del dolor, lo veo a través del sufrimiento, lo veo a través del trauma, ¿no? ¿Qué hace Método Sheck o qué hace la terapia? de creencias, ¿no? Cuando hay un sistema de creencias muy instaurado en la persona, ¿no? Con esas Claro, gafas. claro, es que claro, cuando ves la vida tan sucia, o sea, tan distorsionada, claro, lo que hace nuestro cerebro es empezar a crear esas serie de creencias negativas que nos impiden hacer una vida satisfactoria, ¿no? Que nos bloquean, que nos perjudican un montón. Ujú. Y que muchas veces la Entonces, persona cree que no se puede salir de ahí, ¿no? Esta parte, ¿no? Cuando la gente no pide ayuda o no quiere ir a un psicólogo, pero no cualquier psicólogo, sino alguien, un terapeuta, o sea, especializado realmente en este tipo también de técnicas que son liberadoras realmente y que funcionan, ¿no? Y es el hecho de saber que sí que hay solución, que sí que hay luz, ¿no? Que puedes exactamente, cambiar tu manera de funcionar, ¿no? Tus patrones. claro. Además, es lo que para mí, método Sheck es una técnica que es amable con el paciente, ¿no? Y para mí esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos una caja de herramientas que en cuanto el paciente empieza a sentir ese malestar, enseguida utilizamos una herramienta que va a bajar enseguida el dolor y lo va a ayudar a procesar, ¿no? En otras técnicas te van a llevar a vivir ese dolor y a sufrir. Yo es que cuando utilizaba otra técnica anterior a método Sheck, a veces trabajabas algunas cositas que el paciente le hacías revivir ese dolor y era muy duro. O sea, yo pensaba, con lo que esta persona ha sufrido, tiene que haber algo que no sea tan doloroso. Entonces, claro, con método Sheck, el poder tener este montón de herramientas que enseguida le vas a bajar el dolor, para mí esto es, bueno, yo a veces estoy con el paciente y por dentro os hago quedar gracias de que tengamos esta técnica porque dices que esto es una maravilla, ¿no? Y lo bueno es a ver, que lo van a vivir, o sea, no es aquello decir, pero es mucho más amable, vamos directamente a bajar ese dolor y a integrarlo, ¿no? Entonces, y luego es un montón de herramientas que el paciente se lleva a casa para poder funcionar. Marusa, ¿y Ujú. qué experiencia tienes tú, por ejemplo? Porque se habla tanto del apego, ¿no? También y relacionándolo con los síntomas, ¿no? Cuando alguien, pues obviamente hay síntomas de ansiedad o emociones y creencias como muy firmes, que eso viene mucho antes y que también está muy relacionado pues, con el tipo de apego de cada uno, ¿no? Sí, sí, Y sí, sí, sí. de qué manera, ¿no? También Hombre, trabaja. esto es que el apego es importantísimo. Yo creo que todas las personas que trabajamos trauma es que va unido, trauma y apego, es que va muy unido. Por eso yo siempre me gusta mucho cuando doy formación recalcar trauma o situación dolorosa. No solamente es lo que yo he vivido, sino lo que yo también no he vivido, no me han dado, ¿no? A mí me gustaría también comentar un poquito para muchas personas que nos escuchan que estamos hablando de un apego, del apego que hablamos en psicología. ¿Eh? El apego budista es diferente, es el apego a las cosas. Aquí no, aquí tiene que ver con la relación que hemos tenido con las personas que nos han cuidado. Antes decíamos que el apego era sobre todo con la madre, ahora no, es con las personas que nos están cuidando, ¿no? Es decir, cómo me han cuidado, cómo me han mirado,
cómo me han escuchado, qué tan importante he sido para él, cómo me han dejado explorar. Es decir, qué relación he tenido con esas personas que me han cuidado, ¿no? De aquí nosotros decimos que formamos diferentes tipos de apego, ¿vale? Hay un apego que es el apego seguro, que sería el ideal, que como siempre digo que el ideal no existe, pues es muy Total. difícil tener un apego seguro, porque no somos perfectos, porque estudiamos matemáticas, estudiamos literatura, pero no estudiamos cómo educar a los hijos. Entonces, pues no somos perfectos como padres, de que quiera que lo crea, pues lo siento mucho, pero hacemos lo que podemos, pero no lo somos, por lo tanto, un apego seguro pues no No, no existe, hay. ¿no? Entonces, claro, se van haciendo otro tipo de apegos, ¿vale? Que estos, de alguna manera, ¿qué quiere decir? Tal como me han cuidado o me han protegido o me han mirado o me he sentido importante para el otro, se va a crear, voy a ir creando un tipo también de personalidad, ¿no? Si he tenido, por ejemplo, unos padres, por decir, que me han siempre exigido o que no se han preocupado por mí, o no he sentido que yo era importante, o me he sentido muy exigida y nunca he llegado a hacerlo bien, pues mi modo de funcionar en la vida va a ser diferente que a lo mejor unos padres más comprensivos, que estaban por ti, que jugaban contigo, que te escuchaban, que te ayudaban a ver las cosas claras, ¿no? Entonces, cada vez estamos dando mucha más importancia. O, por ejemplo, unos padres eh, a ver, os voy a explicar algún tipo de apego para que veamos, pero no voy a complicar mucho. Sobre todo, los tres dijéramos que más hablamos. Vamos a imaginar, por ejemplo, estamos en el parque, ¿m? Y tenemos unos niños, por ejemplo, de 4 años. Y tú observas a las mamás, que yo voy con mis nietos y me encanta observar las mamás, los papás, ¿no? Y tienes ahí, por ejemplo, una mamá, ya que ya hablamos de mamás, y con su hijita, María. Entonces la mamá va con María. Ay, cariño, al tobogán. Vigila, María, que te vas a caer, cariño, que te puedes hacer mucha pupita, que te vas a caer. Ven, María, que te acompaño. Y coge a María, escalerita, escalerita. Oye, niño, vigila, que vas a tirar a mi niña. Mucho cuidado, ¿eh? Que la vas a tirar. A ver, nena. Ti, 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 ti. A ver, María, cuidado. Ch, que no empujes, cuidado. A ver, María. ¡Y! Ay, la nena, qué bien lo he hecho. Uy, uy, no corras, María, que te vas a caer. ¿No? Entonces, esta mamá sería la que de alguna manera está transmitiendo lo que llamamos un apego ansioso, preocupado. Por lo tanto, le está dando siempre esa sensación de que se está preocupando, que está encima, que me está tosigando. ¿Cómo va esta persona, esta niña, cómo va a ser más adelante? Pues va a ser una niña con ansiedad y con muchos miedos. No se va a atrever a hacer ella muchas cosas por ella misma, por ejemplo. Luego tendremos la mamá apego seguro, por decirlo, que será una mamá que tú la ves, están a lo mejor en el banco hablando con unas amigas y María, o vamos a cambiar el nombre, Marta va corriendo por ahí, o Pablito, y le va a mirar, y entonces la mamá habla, pero va mirando, y entonces el niño hace y le mira, y lo observa y tal, y le deja que explore, se aleja, pero la mamá le está observando, se aleja, se acerca, a lo mejor el niño se ha caído, según si se ha hecho mucho daño o no, se acercará, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Si necesitas ayuda, no sé, ¿no? Pero será una mamá que está presente, observando, atenta, si el niño se acerca le va a escuchar, va a estar por él, ¿no? Entonces sería esa mamá que le está dando al niño una seguridad, que el niño se va a sentir importante, se va a sentir atendido, se va a sentir querido, que le dejan explorar, ¿no? Se va a sentir seguro, ¿no? Este niño va a crecer dentro de una seguridad, de una autoestima, ¿no? Y luego estará, bueno, hay más tipos, pero vamos a decir la mamá que dices, ¿y este niño? ¿Dónde está su madre? Y la mamá está en el bar tomando un café. Yo recuerdo una vez que fui con mis nietos al parque, había una niña así chinita, una preciosidad y jugando y tal y cual. ¿Y dónde está la madre? ¿Dónde está la madre? Y la madre no estaba y no estaba nunca porque la niña los papás tenían un restaurante chino al lado. Entonces la niña cruzaba una callecita, sola, 5 años, cruzaba una callecita y se iba al restaurante y cuando quería ir al parque hacía lo mismo. Es un apego evitativo.
¿no? Entonces son niños que no han recibido amor, no reciben cariño, muchas veces son niños que o adultos que, ay, no me toques, o ya me está bien, o ya, ¿sabes? Entonces, así, y ya hay más, ¿eh? Pero para que veamos que lo que he recibido, eso que yo he recibido, o que lo que no he recibido, va a, de alguna manera, a ser parte de quién soy, de mi personalidad, de mi modo de ver la vida también, ¿no? Entonces, claro, también hay muchos traumas que vienen de malos apegos. Y nosotros, claro, con Método She trabajamos, el apego es muy importante, ¿no? Y trabajamos, hay un curso para trabajar apego, pero es que ya trabajamos desde embarazo con las embarazadas, la conexión con el bebé, es muy... Para mucho, mm, esa parte muy bonita. Yo la experiencia que tengo con apego, ¿no? Utilizando el nivel 2 donde llega, es como, fíjate, ¿no? A veces las situaciones que salen, una mujer que simplemente se quejaba de ansiedad, síntomas de angustia, siempre, y la llevó a una situación en la que el padre la llevaba a la guardería y ella no quería ir a la guardería, y fue como la escena que ella trajo, ¿no? La vivencia que vivió allí miedo, vivió malestar, no se sintió acogida, y a veces es como, no sé, puede parecer increíble, porque a veces las personas te vienen la imagen, el recuerdo y dices, no, pero esto no puede ser, esto no tiene nada que ver con lo que me está pasando. Pues sí, efectivamente, nuestros síntomas actuales o las cosas que podemos vivir en el presente, y esto de la teoría del apego, que lleva muchos años en psicología, pero yo creo que es como lo más obvio, y a veces las personas como que no se lo creen, no creen que lo que puedan vivir o cómo sientan la realidad tenga que ver con la infancia. Sí, tiene que ver con la infancia, o a veces no es que haya tenido que haber una carencia grandísima de tus padres, a lo mejor que tus padres pues estaban centrados en sus preocupaciones, pero es como la niña o el niño, el bebé, lo vivió esa carencia. Y ujú. cuando vas al origen, porque es importante ir al origen, o sea, por mucho que no, obviamente hay que centrarse en el presente, hay que centrarse en el malestar, pero tenemos que entender de dónde venimos, no para hacer sangre, ni mucho menos, sino Ahí para está, reparar, ¿no? Reparar con comprensión y con compasión también, ¿no? Y cuando exactamente. lo ves, ¿no? Y ves que te parece algo que dices, no puede ser, ¿no? Siempre la gente, no, pero no puede. Sí, viene de ahí. Y yo he podido comprobar cuando trabajas esas escenas de origen, escenas de infancia, escenas incluso de bebé, yo por lo menos en mi propia experiencia, mmm, las personas empiezan a recordar, ¿no? Cuando están haciendo la propia Sí, técnica y empiezan sí. a sanar eso, empiezan a sanar y empieza como, hay como una calma, la cara te cambia, es como algo que se reconforta, y cuando ya introduces un poco esa parte que no tuvo la niña o el niño, ¿no? Esa parte del yo protector, ¿no? Esa parte, sí, de la niña interior, ¿no? De alguna forma, ese trabajo tan bonito es como que algo en ti se restablece, Muy ¿no? reparador, sí, En las personas, es muy sanador y muy sí, también, ¿no? Muy bonito verlo y comprender, ¿no? Yo creo que es sí, importante sí, la comprensión, comprender lo que nos pasa, sí, de dónde viene. sí, 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 sí. Y es que además, como tú has dicho, y muy bien dicho, yo creo que el 90% de lo que nos sucede, nuestro malestar, viene de etapas muy, muy, muy tempranas, muy tempranas. Yo ahora estoy trabajando lo que comentaba con Franco Igan y lo que estamos trabajando mucho, fíjate hasta qué punto que es trabajar toda la parte del tallo cerebral, o sea, la parte más primitiva. Y la sesión es sentir el qué está pasando con el cuerpo, ¿no? Entonces, y estamos trabajando a niveles inconscientes eh, todo lo que ha pasado en etapas súper tempranas. Es que es importantísimo. Y tú vas viendo cómo vienen imágenes de cuando es muy chiquitito. O sea, que son y que cada vez se está avalando más que nuestro malestar viene de embarazo, parto, primera infancia. De aquello que no nos acordamos, En la precisamente. pasada, ¿no? Teníamos el directo, era sobre sexualidad somática también, ¿no? Como cuando además hay trauma, como además a través del cuerpo se despiertan esas memorias que igual tú no te acuerdas, pero que igual el cuerpo se activa, ¿no? Por esa memoria también que celular.
incluso que existe, ¿no? Y que y que es posible llegar a recordar, a lo mejor no los hechos en sí, ¿no? Pero está esa memoria sensitiva, ¿no? Que como tú Claro, dices, claro. ahí. Sí, fíjate, tenemos el libro, ¿no? El cuerpo lleva la cuenta. Y es que es así, el cuerpo lleva la cuenta, o sea, es decir, pero es que además no solamente la cuenta de lo que sucede en nuestro embarazo y en nuestra vida, sino también lo que ha pasado, llevamos una memoria celular y ancestral, de alguna manera. Y es muy importante tener en cuenta qué ha sucedido, porque a mí una cosa que me impresionó mucho es cuando me di cuenta que, claro, todos los óvulos de la niña cuando ha nacido, o sea, esos ovulitos que luego serán su hijo, se han creado, ¿dónde se han hecho estos ovulitos? Dentro del vientre de la mamá. O sea, es decir, cuando tú vas a tener un hijo, esa niñita nace con los ovulitos que luego serán sus hijos. Es decir, ese óvulo que nosotros fuimos, se, ¿dónde se hizo? En el vientre de nuestra abuela. Si el cuerpo lleva la cuenta, hay una información que también llevamos ya de nuestras madres, de nuestros abuelos, ¿no? Entonces, fíjate, es una información, Importante que sí, traigan, ¿no? Y que lo reflejemos y mm, visitemos también esta parte de nuestros ancestros, ¿no? De que eso está. sí, 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 sí. Y lo bueno es esto que decíamos, ¿no? O sea, el que se pueda reparar con tanta facilidad. O sea, que ahora tenemos herramientas muy buenas para poder reparar con mucha facilidad. Mm. Interesante, Marusa, todo. Bueno, aquí hablaríamos y no, Hablando, sí, no acabaríamos, ¿no? Si nos pudiéramos hablar así de, pues muy bonito. sí. Entiendo que a ti te llevó un poco a crear tu método, quizás por las carencias también que veías y por el sufrimiento que a lo mejor con otras técnicas veías en las personas, Sí, ¿no? Porque sí, 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 sí. A ver, hay que pensar que yo vengo de farmacia y luego hice mucha medicina, sí, hice mucha medicina bioenergética también. Entonces, lo que veía es que tenía que haber algo más o sea, yo por ejemplo veía que una terapia de entender, de comprender y darte cuenta es muy importante, ¿no? O sea, yo por ejemplo cuando hice el máster en psicología analítica, se me exigieron 5 años de análisis personal. de querer sanarse y Claro, ¿sabes qué pasa? Que a veces hacer una terapia es muy doloroso, es muy duro, pero claro, son terapias que son muy rápidas y no son dolorosas. Por ejemplo, con método Shake, cuanto más sepamos de lo que ha pasado, más vamos a ayudar, ¿vale? Pero, ¿qué es lo bueno que tiene método Shake? Que si el paciente no me quiere explicar lo que le ha sucedido, porque tiene vergüenza, porque le da apuro, por lo que sea, simplemente que le vamos dirigiendo, mira, pues ahora siéntelo, míralo de este lado, siéntelo, o sea, le vamos dirigiendo porque la palabra da igual, el tema es que el paciente lo sienta y le podemos ayudar. Evidentemente, si me va explicando alguna cosita, le voy a poder ayudar todavía más, pero lo que tiene maravilloso, yo he trabajado violaciones con método SHE sin que la paciente me comentara prácticamente nada. Ya vemos el dolor que tiene, nos va diciendo, entonces le vamos trabajando. Yo creo que para muchos pacientes es muy bueno esto. porque muchos pacientes, es que no, muchas personas no son expresivas, no tienen esa necesidad de hablar y de comunicar y de hecho lo pasan mal, ¿no? Claro, y luego hay una cosa importante, que cuando más están en shock, más están en incredulidad, decíamos que no había conexión de un hemisferio y el otro. Por lo tanto, si el paciente te quiere contar lo que pasa aquí, porque el trauma se ha quedado estancado en redes neuronales en el hemisferio derecho, sin poder pasar con el izquierdo. Entonces, ¿para qué? Si yo le digo que hable, mm, si está aquí el trauma, ¿para qué va a hablar? Si es que no puede hablar. No puede, este es el tema, ¿no? A veces con las terapias Mm, es como te vas como a trabajar recursos cuando recursos no hay, porque la persona no está centrada, no puede acceder a los recursos, ¿no? Si está en shock. Sí, yo me acuerdo antes de tener método SHEK, que estás trabajando con un paciente por la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Y le vas dando recursos. Entonces, claro,
luego me di cuenta que cuando le vas a dar recursos, le estás llevando al hemisferio izquierdo, pero no está la persona en ese momento en el trauma, ¿no? Y se iban tan contentos, decía, jo, Marusa, me llevo un montón de herramientas, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Y llegaba la siguiente semana y te decía, me fui muy contenta de aquí, pero cuando llegué a casa y me entró la ansiedad, no me acordaba de nada de lo que habíamos hablado. Evidentemente. ¿Por qué? Porque yo luego me di cuenta que cuando le daba recursos le llevé aquí, pero cuando se disparó el trauma, estaba aquí. Y como no había paso, bueno, afortunadamente llegó método check y esto ya no sucede. Ahora ya cuando se van contentos de la consulta, vuelven Es contentos. Porque ya no importante. vuelve. Se repara, ya se ha reparado, Ya que está, no ya es está. posible, no vuelve atrás la persona. O sea, una vez lo Exacto. ha resuelto, se crean nuevas vías, Es, nuevos patrones neurales, exactamente. hay reparación y esto permanece. Eso sobre todo, ¿no? Yo creo aclarar. Eso es importante, sí. Porque muchas personas dicen, bueno, a lo mejor es que, a ver, es tan rápido, o sea, es lo que tú comentabas antes, ¿no? A veces en una sesión puedes trabajar accidentes, muchos duelos en una sesión o dos, y es tan rápido que a lo mejor la persona lleva mucho tiempo con ese problema y viene lo que decíamos el efecto Apex, ¿te acuerdas que habíamos hablado en los cursos del efecto Apex? Es decir, es tan rápido que no puedo creer que mi dolor haya desaparecido, ¿no? Y el paciente te dice, yo creo que estoy bien porque lo he hablado. Lo he hablado contigo. Digo, pero nunca habéis comentado nada de esto a nadie. Sí, muchas veces. ¿No? Entonces te moví a la siguiente sesión y dicen, es que estoy bien. Yo recuerdo un caso, que esto lo comento en algunos cursos. Me llegó una persona que era campeona de petanca y me decía que su padre había enfermado. Ella piensa que llevó bastante bien la enfermedad del padre, fue un cáncer de páncreas muy rápido y muere el padre y ella pensó, pues oye, dentro de lo que cabe, con la relación tan buena que tengo con él, oye, lo estoy llevando bien, he hecho un buen acompañamiento, lo llevo bien. Pero el día de su cumpleaños, ¿qué sucede? Que ese día se da cuenta que su padre no le llama, evidentemente, ni le viene a ver, ni nada. Y entonces aquel día es consciente de que su padre ha muerto. Y ese día tenía un campeonato de petanca, y entonces va a tirar la bola y se queda bloqueada. Y habían pasado 3 años. Y me decía, desde ese día siempre estoy enfadada. Cuando juego bien, cuando gano, perdón, cuando gano, me enfadada porque juego mal, porque me bloqueo, o sea, estoy tensa. Y cuando pierdo, porque he jugado mal y encima he perdido. Y el marido, cuando me dijo, por favor, ayúdala, porque es que si no, nos vamos a tener que separar, porque esto es horroroso, ¿no? 3 años, ¿no? Bien, entonces quedamos para la siguiente sesión para ya trabajarlo. Bien, en una sesión y trabajamos el duelo del padre, el peor momento de estos 3 años y trabajamos a futuro para esos campeonatos que estaba haciendo. O sea, lo trabajamos todo y en una sesión. O sea, esta mujer procesaba una velocidad, una maravilla, ¿no? Y en aquella fue todo tan rápido que yo también estaba un poco en incredulidad, como diciendo, no sé. Y yo le di, no, yo recuerdo que le dije, digo, mira, yo te voy a dar hora la semana que viene. Si ya estás bien, si es que no hace falta, me llamas y me anulas, ¿no? Pero si ves que a lo mejor hay alguna cosita que tenemos que terminar de solucionar, ¿no? Entonces la siguiente semana viene y todo muy contenta. ¡Oh, es que estoy fenomenal, es que estoy fenomenal, es que esto es una maravilla, es que no me lo puedo creer. Perdí el partido, pero jugué bien, y es que lo disfruté, ¿no? Y yo pensaba, bueno, pues a ver qué queda por limpiar, ¿no? Pues paso la consulta y le digo, bueno, el otro día empezamos con un 10 de malestar, acabamos en un 0. ¿Cómo estamos hoy? Dice, un 5. Muy bien. ¿Y ese 5 qué es? ¿Qué malestar es el que tienes? Dice, no, yo estoy perfecta, pues que vengo porque no puedo creer que esto sea tan rápido. Ya ves. Sí, No, pero sí. y también es verdad que las personas, yo recuerdo que tú nos decías, en función, creo recordar, del cuerpo calloso, ¿no? También como la autopista por la que va Va a pasar de la formación. formación, ¿no? Es verdad que hay gente muy milagrosa, ¿no? Que es como estas cosas que dices. Yo he tenido también casos de esos en duelo, sobre todo, de ellos súper asombrarse y luego también he tenido gente que le cuesta más, ¿no? Y que hay que trabajar, ¿no? Con ellos más, pero Sí, igualmente. sí, sí. A ver, claro, es lo que comentábamos antes. Hay cerebros que procesan con mucha rapidez porque tienen muy buenas conexiones. Por ejemplo, esta mujer es una mujer que
que no toma muchos medicamentos, una mujer sana, una mujer que se cuida mucho de la alimentación, y tenía los circuitos que yo digo claro, limpios, ¿no? Era una mujer con un buen apego, una buena historia claro. infantil, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que lo que decías tú, esas carreteras que se volvió calloso, está muy bien, ¿no? Pero claro, una persona con un mal apego, una persona que ha sufrido abuso de cualquier tipo, me refiero pues azotes de cualquier tipo, o sea, con un apego malísimo, con pocos cuidados, con muchísimas situaciones de dolor, claro, ya nos llega, es una persona muy dañada, entonces le hará falta más tiempo, ¿no? Pero mucho menos que en otras terapias, Ahí en afortunadamente. estos casos, Marusa, quizás es más ir a la búsqueda de los síntomas, al origen. Depende de cómo te llegue el paciente, porque si por ejemplo tú ves que a lo mejor el paciente le está pasando algo que le está doliendo mucho en el presente, que es importante resolverlo y le va a ayudar en su día a día, yo trabajaría entonces, te trabajaría ese presente también. Más que nada porque necesito también que mi paciente se sienta seguro en mi consulta, se sienta seguro conmigo, se sienta protegido, ¿no? Y él verá también que esta técnica le va muy bien. Y luego ya sí, entonces ya nos iremos seguramente a etapas tempranas, trabajar. Yo en ese, Sí, ese tipo, depende un poquito de cómo veo el como- paciente. yo en ese tipo de perfiles, los más dificultosos, donde ha habido como mucho trauma, lo que veo que tienen mucho, no tanto emoción cuando lo hago, como sensación física. Me ¿Qué, te- qué pasa, te- qué tendría? ¿Más emoción o más no, sensación? no, No. emoción no, pero sí sensaciones físicas. Hombre, entonces, No, es curioso, ¿no? O sea, que a mí me despierta, porque en otros casos los que procesan claro, sí, mejor, es que sí que la situación y conectan con las emociones y lo sienten, lo viven. Y luego otras personas como más, eso, como más inespecíficas. sí, pero fíjate, los últimos estudios ahora nos están diciendo que cuando se da el trauma, la primera zona que reacciona es toda la parte del tallo y es sensación física. Y después llega la emoción. Va, Entonces, si, cuando te llega esta persona así, genial. Mientras se conecte, fenomenal. Y luego hay ahora un protocolo que tiene un par de años, que es el protocolo del bienestar. Entonces, es un protocolo que se creó en la pandemia, curiosamente, en la época de la pandemia, ¿no? Es un protocolo que se empieza a utilizar precisamente con estos pacientes que tienen situaciones muy duras, que es muy duro para ellos comenzar a trabajarlo y siempre como pensamos algo más amable todavía para nuestros pacientes, es un protocolo que desde situaciones de bienestar trabajamos todo ese dolor. Entonces es un protocolo que tú vas fluctuando entre lo negativo y lo positivo, pero estás, como te diría yo, estás reforzando esa parte positiva y va como limpiando estas escenas negativas. Y se hizo un poquito pues con la idea de bajar la intensidad de ese malestar para poder entrar de una manera muy amable con ellos, pero nos estamos dando cuenta que muchas veces este protocolo por sí solo ya procesa. Es una maravilla. El protocolo del que bienestar. Es una maravilla, sí. ayuda a sentirte mejor, a conectar más con lo placentero, ¿no? Con lo agradable. Bueno, es acostumbrarnos a estar en redes positivas, porque el trauma son redes negativas. En las redes negativas se activa una parte de nuestro sistema que nos hace que nos estemos demasiado acelerados, demasiado segregando una serie de sustancias para correr, claro, pero que esas sustancias al final nos van a hacer daño. La frecuencia es una frecuencia muy baja, es una frecuencia de emociones de dolor. Entonces, es tensión, es envejecimiento de alguna manera. Mientras que las redes positivas, tú estás activando sobre todo el parasimpático, estás segregando unas sustancias de bienestar, de alegría, o sea, endorfinas y las emociones son de mucho de bienestar. Y claro, tú estás ya conectando con cosas positivas, mientras que en la otra red estás conectando con cosas negativas. Claro, es que saber, aprender, enseñar al paciente a estar, o a todos, a estar en redes positivas, yo digo que es un anti-aging también. Es que desde que digo que es un anti-aging, mis pacientes me hacen más caso con estas redes positivas, porque no estamos No, acostumbrados a estar en redes no, positivas. no, no, conectar con lo bueno, No, con lo positivo, con lo agradable, no.
que va. Además, ¿sabes qué pasa? Que como nuestro cerebro necesita, siempre está mirando, o sea, tenemos un radar que siempre está mirando a ver si hay algún peligro, Y claro, entonces, claro, pero es como ayudarle a enseñarle a fomentar esto porque estamos segregando una serie de sustancias diferentes y nos ayudan a conectar con redes más positivas. Y es, si tú vas a hacer, tomar una decisión, te va a ayudar a tomar decisiones sin miedo o sin y tanto miedo. es que de alguna Mientras, forma, es que de la otra manera, ¿no? Es que como que estamos programados y como explicabas al comienzo del directo, estamos programados para la supervivencia. exactamente. Esa, ¿no? Ujú. Es Sí, muy sí. Pero mira, con este protocolo de bienestar, yo se lo cuento porque, claro, yo todo lo que voy creando lo pruebo, lógicamente, en mí. Y yo recuerdo que tenía que ir al dentista, y yo normalmente no tengo un problema de ir al dentista, pero no sé qué me pasó, que de repente me tenían que hacer, bueno, un poco más, un tema un poco más complicado, y justo cuando me iba a marchar ese dentista, digo, uy, me dio aquí como una cosita, y dije, uy, ¿pero qué es esto? Porque yo no me suele, no tengo miedo de ir al dentista, o sea, me lo había trabajado ya. Pero me dio una cosa que, uy, entonces en el autobús me fui trabajando con este protocolo de bienestar. Y llego al dentista y digo, uy, como si nada, o sea, me quedé medio dormida. Y yo, la dentista me decía, es alucinante porque esto no es normal. Digo, pues yo, la madre tranquila, sí, sí. qué fuerte, tendré que hacer ese, ¿eh? Que ese no lo he yo. Este es muy bonito, es muy bonito. Es muy nuevo. Ah, Dime. está online. Sí, Sí, se puede vale. hacer todos, Todo o sea, online. toda la formación ahora está online en la web. Lo que pasa es que yo soy partidaria y después de haberlo hecho presencial contigo, de la formación presencial, la verdad, Sí, esto sí. yo. Sí, sí. Bueno, ahora la que está online, hay 8 casos que se pueden ver, o sea, está muy... Y luego ahí tiene un contacto directo, o sea, ahí tienen que responder unas preguntas que las contesto yo y luego ahora una vez al mes, esta a partir de ahora, de diciembre, una vez al mes, vamos a hacer grupos donde vamos a solucionar dudas, donde, pero ya aquí podrán entrar todos los alumnos aquí. Ah, O sea, no solamente los que hagan online, sino todos los alumnos, ahí resolveremos dudas, pues todo lo que queramos comentar, cambiar impresiones. O sea, es un poco para estar unidos también muy, muy bueno, ¿eh? y no Bueno, sentirnos solos en nada. sí, sí. ¿Y alguna formación presencial ahora mismo que tengas pensado, que esté programado? Pues mira, como o sea, online en directo, creo que se va a empezar a hacer una formación online en directo. Y después en Madrid hay programado, no recuerdo si es a primeros de febrero, creo que es, el protocolo del bienestar y el laberinto de método Shake. Ah, vale, Después creo que, no sé si es el mayo, el nivel uno de método Shake y luego creo que es en septiembre embarazo, vale, vale, muy ¿vale? interesante. Claro, los niveles 2 3 o sea, los demás niveles se van a hacer depende del grupo, para ajustar un poco las fechas al Que lo grupo. puedan ver todas las personas también en tu página web a raíz de... Sí, 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 sí. Y a Sevilla y a Málaga me voy en cuanto pueda también, no te pienses, ¿eh? Que me encanta. Y pues Marusa, muchísimas gracias A de ti, a ti, a ti. contigo. Yo, vamos, me ha encantado. Se nos pasa el tiempo, ya ha Igual, pasado una hora incluso. Y madre mía, sí, sí. Decíamos maravilloso. media hora. Me encanta escucharte, ¿no? Y nos aportas, ¿no? Y para que tengan todas las personas que, para que te conozcan, para personas interesadas en formarse contigo también, pedir consulta y bueno, y conocer más también de esta manera de trabajar, ¿no? Aportar luz, yo creo, ¿no? Importante, aportar luz es una herramienta más dentro de todo este universo de recursos, Sí. ¿no? Que cada persona también vaya sintiéndose conectado, ¿no? Mm. Es que eso es que volver a sentir alegría, volver a sentirte alegre. Wow. Entonces, el problema lo tendremos, el problema X, ¿no? Pero lo podemos resolver desde otro lugar. mm, Y esto es sí, muy importante. no tanto el Mm. dolor, ¿no? Sí, Sino más de sí, sí, lugares sí, lo más que tú placenteros. comentabas antes, si se ha muerto el papá, tener la tristeza que tú decías, ese dolor, ¿no? Ese recuerdo, o sea, ya la Navidad no va a estar, ¿no? Pero lo voy a enfocar desde otro lugar, desde un agradecimiento, si tanto le quiero, que le he echado falta, pues del agradecer de todo lo que me ha dado, ¿no?
De hacer esas navidades a mis hijos más bonitas todavía, porque me las enseñó él a hacerlas más bonitas. Claro, No, es decir, vamos a hacerlo, mm, es cambian muchas cosas. una emoción, ¿no? Pero desde otro lugar, un lugar que me permita seguir conectada con la vida, ¿no? Mm, Con los demás también. eso es, eso es, eso es, eso es. Pues yo encantada de estar aquí contigo, me ha encantado. Marusa, muchísimas